Muchas gracias, hermanos. Agradecemos al Señor una vez más su presencia primeramente en este lugar. A Él le damos la gloria y le damos la honra. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes también. Y ahora, hermanos, pues vamos a meditar en la palabra del Señor. Le invito para que oremos y pidamos que Él dirija nuestra mente y nuestro corazón para recibirla. Amado Señor, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por el gozo, la alegría, Señor, que tú pones en el corazón, Señor, de tu pueblo en esta tarde, Señor, porque hemos venido, Señor, a tributarte, a darte a ti la gloria, a darte a ti la honra, Señor, pero también hemos venido de alguna manera, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor, porque toda palabra, Señor, que sale de tu boca es como pan, Señor, para nosotros, que alimenta nuestras vidas espirituales y que nos ayuda y nos enseña, Padre, a continuar en este camino, Señor, en el que estamos, de aquí, Padre, a que tú vienes por nosotros o aquí a que nosotros partamos de estar juntamente contigo, Señor. Bendice pues tu palabra y, Señor, bendice también a este servidor para que tu palabra sea fiel y verdadera, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te pedimos todas estas cosas. Amén, Padre. Tome su lugar, mis hermanos, mis hermanas. Probablemente usted haya sido testigo, ya sea que esté hoy en un centro comercial o en la calle, en la escuela, tal vez, de cómo en ocasiones alguna madre, algún padre, cuando un niño se pone a llorar por una situación que le ha pasado, a lo mejor puede ser que algunos niños se burlan de él, puede ser que tal vez no quieren jugar con él, no se quieren juntar con él, o tal vez lo excluyen, o tal vez perdió un objeto y el niño se pone a llorar de una manera desconsolada por lo que le está sucediendo, y muchas veces uno como padre le dice al niño: no llores, ese no es un problema, eso tiene solución, o ¿por qué te pones así? Y llega uno a pensar, problemas son los míos, o sea, yo sí tengo problemas porque yo tengo que pagar la renta y ahorita no me han pagado y no sé cómo le voy a hacer, y eso sí son problemas, pero eso que tú tienes, eso no es ningún problema, no deberías de estar llorando por ese tipo de situaciones. Es muy común que a veces nosotros minimizamos los problemas de otras personas, y a veces minimizamos los de los niños porque los consideramos que son triviales, que no tienen mayor importancia, pero no solamente lo hacemos así, también a veces entre adultos minimizamos los problemas de otras personas, al grado tal que no sé si a usted le haya pasado en alguna ocasión que cuando le cuenta a alguien alguna situación que está viviendo, algún tipo de problema que está usted pasando, y hay quien le dice de repente: te estás ahogando en un vaso de agua, ¿sí? Como que minimiza del problema que uno tiene, no lo ven tan grave tal vez como usted lo ve, no lo ven tan complicado tal vez como usted lo ve, pero yo le puedo decir y que alabe al Señor, porque nuestro Dios, como un Padre, mucho mejor que cualquier padre terrenal, Él ve los problemas que nosotros tenemos en la misma magnitud en la que usted los ve. Él no los minimiza, Él no los menosprecia, Él no los ve de una manera que dijera el Señor: hijo mío, pues mira, eso es tan sencillo que simplemente ora y se te va. No, Él lo ve de la misma manera que usted lo vea. Si para usted una situación es complicada, si para usted una situación es grave, si para usted es una situación que inclusive le quita el sueño, para Dios, créame que es importante. Él no lo va a minimizar como otras personas, Él no lo va a ver, le digo, como algo trivial, sino lo va a ver en la misma manera y en la misma magnitud en la que usted esté viendo este tipo de situación. Y deberíamos de aprender de nuestro Dios a hacer exactamente lo mismo, a no minimizar el problema de ninguna persona cuando se lo platique, cuando se lo cuente, no verla como cualquier cosa, sino si para él o para ella es importante lo que le está comentando, lo que le está platicando, usted lo debe de tomar en la misma magnitud, debe de ser importante también para usted. Y esa es una de las diferencias que podemos encontrar entre los cristianos, entre los hijos de Dios, los que tratan de agradarle a Él, y se lo he dicho en otras ocasiones, se lo he dicho muchas veces, cuando usted se acerca a una persona y a veces
quiere que conozca de la palabra del Señor Jesucristo y a lo mejor le habla, pero usted lo ve solamente como un número, lo ve solamente como alguien que va a venir a llenar un lugar en la iglesia, pero no lo ve realmente interesado en él o en ella, la gente se da cuenta. La gente sabe cuando usted va y le habla solamente porque quiere cumplir, porque hay gente que habla del evangelio porque quiere solamente cumplir, porque así lo dice la palabra, hay que ir y evangelizar y hacer discípulos, y lo hacen, pero no ponen el corazón en lo que están haciendo, simplemente van y lo hacen de manera mecánica. Pero cuando usted muestra este interés en las personas se dan cuenta, no pueden ver que hay un interés verdadero, hay un interés genuino en ellos, en lo que les está pasando, y pueden ver ahí también reflejado el amor de Dios a través de usted. Puede ver que usted es un instrumento para reflejarles que Dios está interesado en lo que les está pasando, ¿sí? Entonces, esta historia que acabamos de leer acerca del profeta Eliseo y este aprendiz de profeta que ya vimos, es un relato muy breve. La verdad, usted lo ve en la escritura, es un relato muy breve, y el problema que aparentemente está abordando en este relato aparentemente es un problema insignificante, es algo que es muy trivial, ¿sí? De hecho, a este relato de esta parte del profeta Eliseo se le ha llamado por algunas personas, se le ha llamado como el más trivial de los relatos sobre Eliseo. Así lo han llamado, el más trivial de los relatos de Eliseo. Incluso algunos volúmenes sobre la vida del profeta Eliseo ni siquiera se toman la molestia de mencionar este milagro. O sea, lo toman tan trivial que ni siquiera se toman la molestia de hablar de él, de comentarlo. Y otros que lo comentan con una o dos líneas simplemente, como si no fuera nada importante lo que había hecho en ese momento el profeta Eliseo. Pero debemos de tomar en cuenta, mis hermanos, mis hermanas, que este sencillo relato aparece como un incidente menor en la vida de Eliseo, debido a que este evento está eclipsado de alguna manera, está eclipsado por dos historias que son mucho más tremendas, que son mucho más dramáticas, que son mucho más impactantes, digámoslo así, como fue la sanidad de aquel hombre, de aquel general sirio, Naamán. Eso fue tremendo lo que Eliseo hizo con Naamán, de sanarlo de la lepra. Y por otro lado tenemos otro evento que también fue tremendo en la vida de Eliseo, que fue cuando él cegó todo un ejército, todo el ejército sirio lo cegó de tal manera que no podían ver. Entonces, este relato encontrado entre estos dos, pues parece mínimo, parece como que no es importante, parece como que no es algo digno de tomarse en cuenta ante estas dos situaciones verdaderamente portentosas. Sin embargo, no obstante, un escritor, Burton Kaufman, apuntó y dice: en realidad es uno de los milagros más importantes que llevó a cabo el extraordinario profeta. ¿Por qué? Porque recalca la preocupación de Dios por los problemas que pesan sobre el corazón de los pobres, de los desvalidos, de los necesitados, ¿sí? Milagro, dice, es realmente importante, porque este milagro está recalcando, este milagro está mostrando, está haciendo ver cómo verdaderamente Dios, a Él le pesan los problemas de aquellas personas que están desvalidas, que están pobres, que están necesitadas. Y además este milagro, ¿sí?, nos enseña, como les decía hace un momento, que debemos aprender exactamente a hacer de la misma manera. Si me acompaña usted a la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de nuestro Dios en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dios nos está diciendo en este versículo, nos está diciendo en este sentido, nos está invitando a ser igualmente compasivos,
a ser igualmente, como dice aquí, misericordiosos, a ser amigables con aquel o aquella persona que de alguna manera tiene una necesidad, que tiene un problema, y que no lo veamos como algo insignificante, no lo veamos como algo que no tiene importancia, aunque para nosotros pudiera ser o parecer de esta manera. Él nos está diciendo, no, ustedes como hijos de Dios deben de ser compasivos, deben de ser misericordiosos y deben de ser amigables. En este sentido, significa que usted y yo, como hijos de Dios, debemos de sentir pena y debemos de sentir dolor por las desgracias ajenas. Debemos también de compadecernos de aquellos que están padeciendo de alguna manera, y en este caso, le digo, por problemas que aparentemente pudieran ser triviales para otro tipo de personas, ¿sí? Al comienzo de nuestro relato, al comienzo de lo que leíamos ahí en la Escritura, dice que Eliseo estaba una vez más con algunos de los hijos de los profetas, tal vez ahí en la escuela de Jericó, la escuela de profetas que había en Jericó, que estaba ahí cerca del río Jordán, ahí era donde ellos estaban, y se puede ver que el éxito del profeta Eliseo estaba en aumento, porque se observa que el cuerpo estudiantil, digámoslo así, de profetas había aumentado al grado tal que las instalaciones donde ellos estaban viviendo pues ya les quedaban pequeñas, ya no cabían en ese lugar, y entonces dice que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, versículo 1 del capítulo 6. El edificio entonces ahora era pequeño para ellos, para el número de los que estaban allá aprendiendo, y no tenían dinero para contratar un constructor, no tenían dinero como para llamar a alguien que hiciera las ampliaciones del lugar, a alguien que les ayudara a edificar unas instalaciones más grandes, y entonces en esa falta de dinero, en esa falta de recursos, ellos deciden hacer el trabajo por sí mismos, ¿sí? Toman eso de hágalo usted mismo y van, ellos empiezan a cortar la leña, empiezan a hacer toda la labor, y el enfoque de los profetas estudiantes, pues podemos ver que relativamente, y nos sugiere que ellos eran pobres, que eran de escasos recursos, no tenían los recursos como para hacer lo que se estaban proponiendo. Sin embargo, la pobreza, esto también nos enseña de alguna manera que la pobreza no debe de ser un impedimento cuando nosotros queremos avanzar en algunas cuestiones que son buenas y que son de beneficio para nuestras propias vidas. Esto también nos enseña que la pobreza no puede ser tampoco un impedimento en el avance del ministerio del Señor, no puede ser un impedimento en cuanto al el continuar haciendo la labor de predicar el Evangelio. Ninguna de estas cosas nos puede detener en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer de parte de nuestro Señor. Entonces, ellos no podían contratar constructores que se encargaran de la tarea por la situación de humildad que estaban viviendo, y pensaron en un edificio de piedras labradas. Más bien no pensaron en un edificio de piedras labradas, sino más bien se conformaron con una sencilla cabaña de madera. Y ante tales circunstancias se proponen, le digo, hacer el trabajo ellos mismos. Dicen, hagamos un lugar en que habitemos. Y para eso tuvieron que pedir, como usted lo pudo ver, herramientas prestadas, porque no tenían ni siquiera para comprar herramientas. Según los autores antiguos, dicen que los árboles y los arbustos abundaban a los márgenes, a las orillas del río Jordán, entre cuales destacaban, por ejemplo, árboles como los sauces, había álamos, había tamariscos, había diferentes tipos de árboles ahí al lado del río Jordán. Entonces, estos estudiantes pues no se creyeron demasiado buenos en esa labor de ir y hacer lo que estaban haciendo. No eran muy buenos para hacer labores manuales, o sea, no era su trabajo, no eran carpinteros, no eran leñadores. Simplemente en este deseo de hacer algo se propusieron ir y hacer el trabajo, ¿sí? Y esto también nos enseña, mis hermanos, que muchos lugares de adoración para nuestro Dios, muchos lugares han sido construidos precisamente con esta misma mentalidad, ¿sí? Que no tenemos los recursos, que no tenemos lo que necesitamos, pero vamos a hacerlo. Y la iglesia se propone a veces hacer, pintar, hacer construcciones, y donde todos participan, porque, le vuelvo a repetir, la pobreza o la falta de recursos no debe de ser un impedimento para continuar con la labor que tenemos adelante. Entonces, estos muchachos, estos jóvenes, le dicen a Eliseo, lo invitan para que vaya con ellos
a hacer esta labor, te rogamos que vengas con tus siervos, dice el versículo 3, y la petición indica el respeto que ellos tenían precisamente hacia el profeta Eliseo. Otra nota destacada que podemos ver es que los discípulos le rogaron a Eliseo que los acompañara. Y esta, como les digo, es una demostración del respeto y el aprecio que tenían ante el profeta. No querían construir sin su consentimiento. Es bueno, en ese sentido, no confiar. También nos enseña esto a no confiar en nuestro propio juicio y en nuestro propio criterio. La palabra del Señor dice claramente que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Muchos de nosotros a veces no queremos oír consejos, a veces no queremos oír que se nos diga qué hacer. Nos creemos que somos tan capaces, creemos que somos tan sabios para poder hacer las cosas, y a veces no tomemos en cuenta a otras personas que saben hacer las cosas, que tienen la experiencia, y vamos y hacemos las cosas a nuestra manera, ¿no? Eso también nos enseña esta situación, ¿sí? Entonces ellos no solamente deseaban que el profeta supervisara el buen orden de todo el proyecto, de lo que estaban ellos haciendo, sino que los buenos discípulos siempre también buscarán estar bajo una supervisión y para una buena disciplina, como en este caso ellos estaban haciéndole con el profeta Eliseo. Cuando Eliseo es invitado a acompañar a los discípulos en esta labor, él acepta con brevedad y presteza. Aquí también vemos un hombre humilde, un hombre que dice: no, yo, el profeta Eliseo, pues ¿cómo voy a ir con ustedes a cortar leña y a ver? No, o sea, vayan ustedes y ya cuando terminen vienen. O sea, no, aquí podemos ver a un profeta que también era humilde, que también teniendo un rango, que teniendo una situación o una posición de liderazgo, él decide también condescender e ir con estos discípulos. Dice que él inmediatamente respondió: yo iré. O sea, no se hizo del rogar, no dijo: pues es que me voy a ensuciar mi túnica, o qué voy a estar haciendo ahí. No, él dice con presteza, dice: está bien, yo iré, yo voy a ir con ustedes, ¿sí? Se fue pues con ellos, dice el versículo 3 y 4, y lo hace sin demora. Y esto, le digo, refleja este carácter que también usted y yo deberíamos de tener, este carácter de sencillez, este carácter de humildad, ¿sí? De unirnos y de relacionarnos con aquellos que en un momento dado son pobres, ¿no? O que tienen algún tipo de necesidad. Tampoco pensó que esto de participar en este proyecto de alguna manera le restara prestigio, ¿no? Hay, por ejemplo, pastores que se ponen a pintar en la iglesia y el pastor no pinta. Pues es que como yo, el pastor, o sea, ¿cómo voy a estar pintando, no? O cómo voy a estar haciendo labores ahí de albañilería o todo ese tipo de cosas, no, ¿cómo? Yo soy el pastor, ¿no? Debemos de aprender de este profeta que él fue totalmente humilde en este sentido, ¿sí? Él quiso ser partícipe del proyecto, del trabajo. Esto no le iba a restar de ninguna manera ni prestigio, ni poder, ni respeto, ni ninguna de estas cosas, ¿sí? Él mismo dice que empuñó el hacha y que cortó también un palo, dice el versículo 6, él mismo agarró el hacha y fue y cortó, ¿sí? O sea, no se puso en una condición de decir: no, yo, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, la grandeza de un hombre y de una mujer espiritual, mis hermanos, mis hermanas, se hace patente cuando uno de manera natural, cuando uno de manera totalmente sin ningún prejuicio en ese sentido, puede identificarse con las personas que son humildes. Esto es lo que verdaderamente marca cuando una persona, un hombre, una mujer es realmente espiritual. Cuando no son espirituales, son así como le digo: no, ustedes sí, pero con ustedes no, yo mejor con los otros, o con los que tienen más dinero, o con los que se visten mejor, o yo me siento de este lado. O sea, eso no debe de existir en la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí? Muy bien. Pues ahí están estos jóvenes, mis hermanos, ahí están estos jóvenes trabajando, cortando árboles, y de repente se oye el clamor de uno de ellos. Mientras cortaba un árbol, mientras estaba derribando un árbol, se le cayó el hacha, la parte metálica se le cayó en el río. Y esto, le digo, no es raro, porque por lo general, si usted ha trabajado a veces no con un hacha, a lo mejor un martillo, ¿quién ha trabajado con un martillo y de repente se le zafa el metal? Es algo normal. O sea, muchas veces el mango, la parte de madera, con el tiempo o con las condiciones del clima, a veces
Cuando hace calor, usted sabe que los materiales tienden a dilatarse, ¿sí? Y entonces no hay ningún problema. Pero cuando hace frío, pues a veces se contraen y entonces pues, lo que estaba ahí a veces sale. Entonces ellos estaban en una condición en la cual esto sucede, se le cae el hacha, dice el versículo 5, y entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? El aprendiz que estaba cortando el árbol cerca del río y que esta parte metálica cae ahí en el río, sale volando, sale hacia el agua que está sucia, que está turbia, porque si no de otra manera lo hubieran podido ver sin ningún problema, hubiera caído, hubiera visto dónde estaba, hubiera agarrado un palo, un pedazo de árbol y la hubiera tratado de sacar, pero era un lugar totalmente sucio, era un lugar totalmente lleno de fango, era un lugar que estaba totalmente de aguas turbias, ¿sí? El Jordán, ¿sí? Era un río que no es un río como otros que usted puede ver que tienen agua cristalina, es un río que está totalmente sucio, que no se puede ver lo que está y ni siquiera se puede saber a qué profundidad está muchas veces ciertas áreas del río. El problema de este joven es que él, cuando cae el hacha, él clama y dice: ¡ah, Señor! Era prestada. No es así como decir: era prestada. No, él clama porque le preocupa que se haya caído el hacha ahí, porque dice: Señor, era prestada, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reponer esta hacha? Llama la atención la honestidad de este discípulo, llama la atención porque él no se excusó diciendo: es que pues ustedes saben que estamos en tiempo de frío y como ya se contrajo el mango, pues salió volando el hacha, no es mi culpa. O sea, no es mi culpa, es algo que pasa, que le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a usted, le puede pasar a mí. Él no se excusa de ninguna manera ante este tipo de situación. Cualquiera puede tener un problema como esto, pudo haber dicho en un momento dado, sino que él grita muy angustiado: Señor mío, era prestada. Es bueno, yo no sé si a usted le enseñaron, pero yo recuerdo que mi madre nos inculcó mucho que había que tener mucho cuidado con las cosas que nos prestaban. Al grado tal que cuando nos enseñaba, a tal grado que había que cuidar más las cosas prestadas más que las propias. Si usted tiene este sentimiento, se hubiera sentido exactamente igual como este joven. Es prestada y desafortunadamente, por decirlo así, por azares del destino, por decirlo de alguna manera, casi siempre que nos prestan algo le pasa. ¿O no? Uno acostumbra a no pedir nada prestado, pero el día que necesito algo que realmente no lo tengo y lo pido prestado, ese día me tiene que pasar algo. Si me prestan el carro, ese día le pegan, ¿sí? Si me prestan el serrucho, ese día se le mellaron los dientes. Así pasa, y así le pasa a este joven ese día, y él muy angustiado dice: Señor, era prestado. Y esto también nos enseña a tener cuidado con aquellas cosas, ¿verdad?, que nos prestan, que hay que tener cuidado con ellas. Vuelvo a lo que le decía al principio, mi hermano, mi hermana. Puede que este no parezca un gran problema para usted. Puede que al analizar la situación desde la perspectiva humana, desde la perspectiva del hombre, uno diría: pues, te estás ahogando en un vaso de agua, pues ve y cómprate otra, ¿no? Vete allá a la ferretería y te compras otra hacha, es más, cómprale una de una marca mejor y se la pones y se la devuelves y hasta te va a estar más agradecido porque le diste una mejor. Pero ahí no había ferreterías, ¿sí?, para ir y comprar otra hacha, para reponer la que él había perdido, ¿sí? Además, en ese tiempo, los implementos de hierro, como en el caso del hacha, eran escasos, no había abundancia en ese momento de hierro en aquella nación, porque era muy costoso poder hacer una herramienta, ¿sí? Además, el hombre casi seguramente no podía haber comprado un repuesto. Aún si las hachas hubieran estado abundantes, aún si hubiera ido y ahí estuvieran colgadas a ver cuál le gustaba, no hubiera podido comprar una hacha, le digo,
porque era totalmente pobre, o sea, no tenía los recursos para hacerlo. El hombre, de hecho, había tenido que mendigar para que le prestaran el hacha, o sea, no fue así como que cualquiera. Imagínese usted cuando hay escasez de algo, que viniera alguien y le dijera, poniendo un ejemplo, hay escasez de gasolina y que alguien viniera y le dijera, oye, préstame tu carro para ir a pasear aquí a la Marquesa. Pues si no hay gasolina, ¿cómo crees que te lo voy a prestar? O sea, estamos en escasez. No era algo tan sencillo, ¿sí? Este hombre había tenido que rogarle quizá al propietario, préstamela, por favor, mira, te la voy a devolver, mira, yo la necesito, por favor, préstamela. Y de tanto insistir, tal vez fue que le prestaron el hacha a este hombre. ¿Y qué problema en el que ahorita está metido? Porque esa hacha que le habían prestado está en el fondo del río, en un lugar donde no lo puede ver, ¿sí? Y ¿qué hace? Señor mío, era prestada. ¿Será posible que usted haya sentido en algún momento de su vida que sus problemas son demasiado triviales? ¿Será que ha llegado un punto en su vida como que siente que sus problemas son tan poca cosa como para llevarlos delante de Dios? Como que de decir, a Dios hay que ir a pedirle al Señor que sane a alguien de una enfermedad tremenda. Hay que ir a pedirle a Dios que se manifieste en cosas demasiado grandes, pero no le voy a pedir a Dios que me sane de una gripa, porque eso es totalmente trivial, eso es totalmente común, eso a todo el mundo le pasa. Quizá le ha pasado a usted que crea que Dios no ve las situaciones en la misma magnitud en la que usted las está viendo, pero déjeme decirle una cosa. A Dios lo que a usted le interesa y lo que es importante para Él, ¿sí? Y nada hay en su vida que pueda ser trivial para el Señor. Cualquier cosa que usted considere importante, aunque los demás las minimicen, para Dios es realmente importante. Y usted puede tener la confianza, puede tener esa bendición de acercarse delante de Él y decirle con toda confianza, Señor, necesito esto. Pero hay gente que no llega a tener esa confianza en el Señor, llega a pensar que Dios está tan ocupado en cosas realmente tremendas, esperando que no vaya a chocar el cometa aquí con la tierra, que cómo le voy a ir a pedir que me sane de una gripa o que me ayude con otras cosas. Había un hermano en una ocasión, coterráneo de nuestra hermana Rocío ahí de Chiapas, que el Señor le permitió ir a su tierra. El hermano muy humilde también, no con muchos recursos, y no sé, él así daba testimonio de que el Señor le había permitido ir a comer unos tacos ahí en Chiapas. No sé qué tipo de tacos sean, a lo mejor son tacos muy especiales o son algo típico de por allá, pero él no teniendo el recurso, el Señor le permitió, y él daba gracias al Señor, le decía él, doy gracias al Señor porque ahora que fui a Chiapas pude ir y comerme unos tacos de tal lugar y todo. Y uno diría, ay hermano, pues eso es tan trivial, o sea, qué gratitud a Dios, pues eso cualquiera lo puede hacer, pero él no tenía el recurso. Y Dios le permitió que pudiera degustar de estos tacos. Y él estaba muy agradecido, porque para él era importante esto. Y si para usted es importante para Dios. O sea, no minimice ni siquiera usted mismo sus propios problemas. No piense, ay, ¿cómo voy a molestar al Señor con esto? ¿Cómo lo voy a molestar con esta trivialidad o con esta situación? No, si es importante, usted llévelo delante de Él y pídalo y póngalo, porque Él lo va a ver en la misma magnitud que usted lo está viendo. Si usted lo minimiza, pues Dios también dirá, bueno, pues si tú crees que no te puedo ayudar porque es algo mínimo, es algo que no necesitas, bueno, pues entonces sí hay. Pero si usted lo ve realmente como algo donde usted necesita que Dios se manifieste, por muy trivial que sea, Dios lo puede hacer. En una ocasión a mí me pasó, y le digo, es algo que parece trivial. En una ocasión tenía una urgencia de llegar a ver a un cliente en una zona de ahí de Polanco, donde no hay lugar donde estacionarse. No hay donde estacionarse. Y yo tenía esa urgencia de ir a ver a este cliente, y en el camino le decía, Señor, por favor, que haya un lugar donde me pueda yo estacionar, porque ya ando con el tiempo medido, y si ya tengo que andar buscando ya no voy a llegar. Era bastante importante para mí llegar a esa cita. Y sí, llegando ahí, hermanos, ahí estaba el lugar enfrente de la misma empresa donde estaba el cliente. Son cuestiones triviales para otro, pero si para usted es importante, para Dios es importante. Y lo tiene que hacer de esta manera, ¿sí? Entonces, no piense que Dios está ocupado en los problemas nacionales, internacionales, qué va a pasar, que si Corea va a lanzar el misil, eso sí le preocupa a Dios, pero mi problema no le interesa a Dios. O sea, es muy leve, es muy sencillo. No creo que Él se ocupe de este tipo de situaciones. No, hay que ir delante de Él, ¿sí? Porque todo problema para Él
es de importancia, ¿sí? No es ninguna cuestión, le digo, es trivial para él. Cuando el hierro ya flotaba, cuando Eliseo pregunta dónde está y el hierro sale a flote y ya está visible, Eliseo le dijo al discípulo que lo sacara del agua, ¿sí? Una vez que está ahí, le dice que lo saque del agua. El discípulo, dice la palabra, que extendió la mano y lo tomó. Y vuelvo a lo mismo, cuando usted analiza la palabra del Señor en busca de respuesta, en busca de dirección de parte de Él, esta sencilla conclusión del relato que estamos viendo, ¿sabe qué es lo que nos está enseñando en esta parte? El Señor nos recuerda que en todo milagro que el Señor haga, en toda manifestación que Él haga en nuestra vida, hay una función que le pertenece a Él. Él hace el milagro, ¿sí? Él hizo que saliera a flote, pero siempre va a haber una parte en la cual tenemos que participar, ¿sí? O sea, el hacha no salió volando así, y él nada más puso ahí el bango y cayó nuevamente ahí y se puso, ¿no? Ni tampoco salió así y se puso al nivel del discípulo para que él nada más la tomara y ya. No, el hacha estuvo ahí, Dios hizo el milagro, Dios hizo lo que tenía que hacer, pero ahora al discípulo le correspondía estirar la mano, hacer lo que tenía que hacer para tomarla y volver a hacer. Cuando Dios hace un milagro en su vida, cuando Dios hace obras en su vida, es necesario ver que Él también necesita que usted participe. ¿Sí? Es necesario que usted haga la parte que le corresponde. Usted no le puede decir a Dios cuando está escaso de recursos, cuando no tiene dinero, no le puede decir a Dios, oye Dios, dame un trabajo, y no salir a buscarlo. Tiene que ver que Dios hace la parte que a Él le corresponde, pero también espera que nosotros participemos de los milagros que Él está haciendo. Él se encarga de muchas cosas y hay cosas en las cuales tenemos que encargarnos nosotros, ¿sí? Una vez que el hierro estaba visible sobre el agua, ya no era responsabilidad de Dios. Él ya había hecho la parte que le correspondía, ya lo sacó, la responsabilidad ahora era del discípulo, ¿sí? Este discípulo tenía que esforzarse para alcanzarlo. No nos dice que estaba aquí a la orillita, no nos dice dónde estaba, pero él tuvo que esforzarse para alcanzarlo. A veces nosotros también tenemos que esforzarnos cuando Dios actúa en nuestra vida. No solamente es así de que ya lo hice y pues ya todo tranquilo, ya vete, no pasó nada. No, hay que hacer lo que a nosotros nos corresponde, ¿sí? Entonces, si observamos con detenimiento los diversos milagros que realizó inclusive el Señor Jesucristo, cuando usted ve los milagros que hizo el Señor Jesús, vamos a encontrar también siempre estas dos funciones. Por una parte, la acción divina, providencial, de parte del Señor, y por la otra, la responsabilidad de la persona de hacer lo que a él o a ella le corresponde, ¿sí? De hacer lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, Jesús multiplicó los panes, ¿sí? Pero los discípulos tuvieron que ir y repartirlos, ¿sí? O sea, no los multiplicó y le digo, cada pan llegó a cada persona solito, le llegó de la nada. No, los discípulos tuvieron que hacer la parte que le respondía de distribuirlos. Jesús le devolvió la vida a Lázaro, pero sus allegados a Lázaro tuvieron que ir y tuvieron que desatarlo, ¿sí? Tuvieron que hacer la parte que a ellos les correspondía para devolverle la libertad de movimiento. Jesús puso un denario en la boca de un pez para que Pedro fuera, lo recogiera y pagara sus impuestos. En síntesis, Dios no hará por nosotros, tome en cuenta esto, Dios no hará por nosotros lo que nosotros mismos podemos y debemos hacer. ¿Sí? Dios no lo va a hacer. O sea, le ama mucho y le va a hacer el milagro, pero si usted no toma el lugar que le corresponde y hace lo que tiene que hacer, Dios no lo va a hacer, ¿sí? Si a usted le corresponde hacer algo, lo tiene que hacer, porque esa es la parte que a usted le corresponde. Dios se toma la molestia, por decirlo así, de alguna manera, de responder ante nuestras plegarias, de responder ante nuestro clamor, de responder ante nuestros problemas triviales, digamos así. Y si Dios se toma la molestia, piense un poquito más, un poquito más grande. Si Dios se toma la molestia de actuar en sus problemas triviales, en sus problemas cotidianos, si usted es un hijo del Señor, imagínese lo que puede hacer en los verdaderos problemas.
en las verdaderas situaciones graves, en las verdaderas situaciones donde se requiere que manifieste todo su poder y toda su gloria. Dios responde a la más humilde oración, mis hermanos, cuando se le pide ayuda, cuando se le pide en cualquier necesidad tan pequeña, siempre cuando nos acercamos a Él, como dice su palabra, nos acercamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Cuando usted se acerque con esta confianza a Dios, puede hacer, le digo, que ningún problema delante de Él sea menos importante, ¿sí? Muy bien, pues esto no solamente nos enseña esta parte, sino que también hay algo que leyendo nuestro boletín también tiene una importancia, que es una parte espiritual. El hacha, de alguna manera, también representa nuestras vidas. Cuando nos hemos separado de Dios, que es el mango, y hemos caído en el fango, y hemos caído en un lugar turbio, y hemos caído en la suciedad, también Dios hace que flotemos y que salgamos a flote para sacarnos y restaurarnos y hacer de nosotros una nueva creación, tan solo si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Si usted siente que está ahogado en el fango, si usted siente que está ahí donde nadie le ayuda, donde nadie hace nada por usted, Él puede sacarle a flote, Él puede sacarle adelante, porque Él tiene el poder para hacer todo esto y mucho más. Todo está en que confiemos en Él. Entonces, mis hermanos, creo que este relato del profeta Eliseo, de estos jóvenes, nos enseña primeramente a no minimizar ningún tipo de problema, ni el mío, y mucho menos el de las demás personas, tomarlos con la seriedad que debe de ser, porque de esa misma manera es que Dios toma nuestros problemas. Entonces vayamos confiados ante el trono de la gracia, y si tiene algo por ahí que la gente le diga, no molestes al Señor con eso, usted vaya delante de Él, porque para Él es importante, y que el Señor les bendiga.